Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, antes de hablar de lo más relevante que va a ocurrir en los próximos meses para España, para los españoles en política además, deciros que en el último vídeo que subí hablé de que la guerra entre Irán e Israel iba a durar 3 telediarios. Y así ha sido. 3 días después de haber publicado el vídeo se ha dado el alto el fuego, se ha declarado el alto el fuego entre Irán e Israel. Lo malo de ese vídeo es que también decía que después de eso Israel iba a hacer un cambio en la forma de jugar la economía a nivel mundial. Es decir, se vienen cambios importantes con lo que es la economía a nivel mundial. También hablé en el último vídeo que subí sobre Pedro Sánchez, sobre todo el tema, os lo pongo por aquí, el tema de la fontanería, del PSOE, Ábalos, Koldo y demás, que iban a haber 3 cosas importantes, 3 noticias relativas. Una de ellas es que iba a salir más información, posiblemente por parte de la gente de Pegasus, que iba a tener información y que la iban a liberar, ¿vale? Y a día de hoy la gente de Pegasus de Israel ya han dicho que van a apoyar en todo lo que sea necesario a la UCO para poder dar información sobre el caso Koldo y Ábalos y demás, y Aldama y demás, validar todas esas grabaciones. Por otro lado, también mencioné que se iba a salir más información sobre Pedro Sánchez, Aldama, Koldo, que iban a relacionar a más gente, iban a seguir habiendo dimisiones, y ya ha habido, pues con Bolaños, creo que se le acaba de imputar en algún tema de algo nuevo del PSOE, no sé exactamente qué es. Y el tercer caso era sobre que debido a todos los esqueletos que tenía el PSOE en el armario, pues Yolanda Díaz iba a empezar a gobernar en silencio, a manipular los hilos del PSOE. Y bueno, eso se ha podido demostrar con el temita de famoso 5% de defensa, después de que Sánchez firmara el acuerdo, igual que el resto de la gente del Tratado Transatlántico, de dar un 5% del PIB del país en defensa. Luego se ha tenido que desdecir. Y desdecirse a lo que él mismo ya había firmado se debe a precisamente a Podemos y a Sumar, que estaban en contra de cualquier tipo de defensa y de gasto en defensa. Y no estamos hablando de armar militares e ir con tanques por la calle, sino que estamos hablando de drones para vigilancia, o drones de cualquier tipo de vigilancia de violaciones en la calle, o tráfico de personas, tráfico de drogas, vigilancia del estrecho. O sea, son situaciones que yo creo que son importantes invertir en ello. Entonces, bueno, pues simplemente hacer un recordatorio de que todas las predicciones que he hecho en los últimos vídeos se están cumpliendo. Ahora viene un vídeo muy importante que queremos ver las próximas noticias más relevantes que va a haber en el futuro para los españoles, para España, en política o en cualquier cosa, en economía, cualquier tema, ¿vale? Es una tirada complicada, primero porque al no poner un foco en una pregunta concreta, pues la pregunta se puede dispersar, ¿vale? La respuesta se puede dispersar, así que bueno, es complicado. Y por otro lado, pues que estoy usando este tarot dorado que ya os he comentado, lo estoy amaestrando, ya funciona muy bien con las consultas privadas que me estáis haciendo, y yo cuando os contesto y elegís este tarot, pues lo hago con este tarot y acierto bastante bien. Pero es verdad que para este tipo de preguntas tan generales y tan dispersas, no sé yo qué tal vaya a salir la tirada. Esperemos que bien, ¿vale? Es muy bonito, pero bueno, veamos qué tal funciona. Así que nada, vamos a por ello. Utilizaré el tarot y utilizaré los oráculos y comenzamos. Bueno, vamos a preguntar en cada oráculo si finalmente va a haber alguna noticia de relevancia para España, los españoles, algún tipo de noticia de importancia que vaya a ocurrir en los próximos meses para España y los españoles. Algún tipo de noticia, las cartas quieren hablar. Esta me voy a centrar sobre todo en los españoles, si va a haber algún tipo de noticia de importancia para los españoles. Veis que las cartas están revoltonas y quieren hablar bastante. Bueno, yo lo veo normal, ¿no? Es lógico. Bueno, seguimos con el oráculo. Vamos a ver eso, noticias relevantes para España y para los españoles. Noticias relevantes para España y los españoles. ¿Qué noticias vamos a tener? ¿Qué avances vamos a tener? Y ya nos centramos en el tarot. A ver, noticias de relevancia para España y los españoles, noticias de relevancia para España y los españoles de los próximos meses. ¿Cuáles van a ser las noticias más relevantes para España y los españoles? ¿Cuáles van a ser las noticias más relevantes para España y los españoles?
Madre mía. Uf, bueno, interesante todas estas cartas que aparecen aquí. En fin, noticias más relevantes para España y los españoles. Noticias, ¿cuáles van a ser las noticias más relevantes próximamente en el verano? Próximamente para España y los españoles. Vamos a ver. A ver. Sí, yo creo que este. Joder, 2 arcanos mayores. ¡Wow! 3 arcanos mayores. Bueno, los que me conocéis, cuando trabajo con todo arcanos mayores es que hay algo raro, hay mucha información que sacar y bueno, no es algo normal en mí sacar tanto arcano normal, arcano mayor, pero bueno, vamos a ver cómo va la situación. Joder, anda que no hay arcanos mayores aquí. Hay un mogollón de información. Ya os dije que cuando hay una pregunta que no es demasiado concreta, pues claro, la respuesta también es poco concreta, pero bueno, en este caso yo lo que noto que hay como mucha información, varios bloques de información distintos y demasiado arcano mayor para mi gusto, pero bueno, vamos a ver. Ahora os cuento a medida que vaya canalizando. No voy a terminar con un arcano mayor. Venga, aquí ponemos otro y vamos a ver que me concentre un poquito y vamos a por ello. Bueno, lo primero que sí que os digo que no veo nada tipo pandemias, ni veo nada tipo guerras, ni nada con la corona, ni nada así. El ermitaño me está hablando de Pedro Sánchez. Creo que Pedro Sánchez de alguna forma se va a sentir súper solo en el gobierno, ¿vale? Tanto dentro del Partido Socialista como dentro del gobierno, dentro del Senado, de los diputados, de todo, ¿vale? Es como que de alguna forma va a tener una sensación de soledad bastante grande, incluso a nivel de familia, de amigos, de apoyos, se va a sentir solo y bueno, pues creo que para resolver esta situación va a empezar a hacer esta especie de pactos con el diablo, ¿vale? Tenemos aquí el diablo y tenemos el 2 de copas y creo que es lo que va a hacer Sánchez para mantenerse en el poder. Va a empezar a hacer pactos con socios de gobierno de una forma inusitada que de alguna forma le permitan seguir gobernando, haciendo alguna noticia importante va a salir con algún grupo minoritario de Cataluña, del País Vasco, en el que él ha hecho pactos con estos grupos minoritarios para mantenerse en el país, ¿vale? En el poder. Es principalmente lo que veo. Además creo que va a haber alguna noticia relacionada con la economía, alguna noticia en la que él pacta algo económico que nos perjudica a todos los españoles, salvo a este grupo. Yo creo que es País Vasco o Cataluña, yo creo que es País Vasco, pero bueno, alguna noticia va a salir de que eso, que se ha hecho un pacto entre el PSOE y este grupo para favorecerle económicamente, perjudicándonos a los demás, ¿vale? También creo que con autónomos también va a haber algún tipo de situación incómoda, como que se va a perjudicar de alguna forma a los autónomos, ¿vale? Me vuelve a salir, fijaos que sale aquí la carta de la emperatriz, me vuelve a salir la sensación de esto de que Yolanda Díaz sigue teniendo esa capacidad de tomar el control y dirigir a Pedro Sánchez como una marioneta, por el tema de esos esqueletos que ya os comenté en el otro vídeo, de que hay más esqueletos en el PSOE de lo que sabemos y que Yolanda Díaz lo controla y por eso va a empezar a controlar lo que pasa en el gobierno, pero eso, como dirigiendo a una marioneta. Aquí tengo otros 3 grupos de cartas que también me están hablando de alguna noticia importante, impactante a nivel económico, pero creo que tiene que ver eso, con esos pactos con el diablo que está haciendo Sánchez con grupos minoritarios y no sé, me sigue saliendo esa sensación como que de alguna forma va a perjudicar todo lo que es el tema nacional para favorecer alguna minoría, pero sobre todo a nivel económico. También veo como que hay alguna situación relacionada con Begoña, en la que Begoña, la mujer de Sánchez, se va, es que nunca me acuerdo cómo se llama, Begoña Gómez, se va a ver pues de los múltiples casos en los que está envuelta, como que de alguna forma va a salirse airosa de alguno de ellos, ¿vale? Esto se va a tomar como una victoria, como un lavado de cara por parte de Pedro Sánchez y de su grupo,
pero es como que la justicia considera que ya el hecho de que Begoña Gómez esté implicada en tantos casos, que esté imputada en varios casos, la hayan echado de la Complutense, haya perdido la cátedra, el tema del software, todo esto, pues como que ya ha manchado tanto su imagen y ha manchado tanto su capacidad de gestionar nuevos negocios, que ya eso es suficiente pago como para ponerle algún otro tipo de multa o San Benito, ¿vale? Pero, insisto, esto es como un tema que va a salir antes de septiembre, pero no es que todas las imputaciones de Begoña se acaben, sino simplemente que hay una, y esa una se va a agarrar el gobierno y las noticias a esa una, pues para decir que no son tan malos como la gente está diciendo y demás. Pero insisto, es una de tantas cosas que tiene Begoña abiertas en una, pues eso, que va a salir como victoriosa, pero el resto de los temas van a quedar abiertos. El siguiente es que me están hablando así como las cartas como por bloques, ¿vale? Y estos bloques de aquí, no sé si es una o dos noticias que van a salir que tiene que ver con economía, ¿vale? Yo no sé si es que Trump al final va a poner lo de los aranceles y va a joder a España económicamente o qué, pero tanto el 5 de copas como las cartas que le rodean me da una sensación como que de alguna forma la economía de España se va a balancear un poquito, va a estar temblando como un pequeño terremoto estos días. Yo insisto, todo lo veo como hasta septiembre, octubre, y eso, veo como que al final lo que es sector agricultura, ganadería e industria en España empieza a perjudicarse. Creo que va a haber una caída de la bolsa del IBEX 35 muy fuerte en junio, julio, agosto, ¿vale? Y que al final el motor económico de España va a ser el turismo. Pero creo que el turismo de alguna forma también se ve afectado, ¿vale? Por eso es ese 5 de copas que siempre está mirando hacia atrás y está viendo pues las copas que se le han caído sin percibir las que se le quedan de pie. Pero me da la sensación de eso, de que el turismo este año no va a ser tan fuerte para España como se pretende o como se espera, y que otros mercados españoles pues también van a caer. Ya os decía antes, creo que hay una noticia, alguna medida del gobierno con autónomos y no sé, veo que hasta sindicatos como levantándose todo, moviéndose y gestionándose en contra de estas medidas que favorecen, pues no sé si a País Vasco o a Cataluña, pero que nos perjudican a todos, y a raíz de ahí pues el catapum económico de lo que es el IBEX 35. Luego veo aquí un poquito más adelante, estas cartas me están hablando, este loco, pues yo creo que aquí este loco me habla de Pedro Sánchez. Y bueno, sí, sé que es como Pedro Sánchez, es como que para septiembre él sigue en esta sensación de sentirse solo, desprotegido en el gobierno, pero ojo, es que yo no veo ningún tipo de emoción de censura. Sí que veo como si se estuviera armando algún tipo de emoción de censura, pero no sé, aquí hay cartas de cambio, pero también hay cartas de lucha. Hay como, pues eso, unas cartas que me están hablando de que hubiera gente que se estuviera manifestando, que se estuvieran peleando, ¿vale? Estos bastos. Pero por otro lado está el 9 de bastos, que es como que, bueno, todo está hecho y ya no podemos seguir avanzando. Pero fijaos, está la carta de los enamorados, que también me habla como de cambios, de decisiones, mejor dicho. Entonces, bueno, no sé si estas cartas me hablan a partir de septiembre, octubre, me están hablando de un cambio en el Partido Socialista o un cambio en el Partido Popular, o puede ser ambos, puede ser que este loco sea Feijóo, pero también que sea Sánchez y que vaya a haber algún tipo de, no sé cómo lo llaman, congreso o X dentro de las sedes de los partidos, y de alguna forma vaya a haber algún tipo de cambio, de renovación de lo que es el liderazgo del Partido Popular por un lado y Socialista por parte del otro. Veo que sí que va a haber como muchas luchas, mucha pelea. Es que este 5 de bastos me lo deja claro. Va a haber como muchas peleas
en la que, bueno, Pedro Sánchez parece que tiene todo bien atado, o él cree que lo tiene todo bien atado para mantenerse en el poder, pero veo como muchas facciones dentro del Partido Socialista y dentro del gobierno que luchan un poco en contra de que Pedro Sánchez se mantenga, ¿vale? Además tenemos la carta del corte, que tenemos esa estrella, que yo creo que es como de un intento de renovación de lo que es la cara, un lavado de cara del Partido Socialista, un lavado de cara de lo que es el gobierno actual de España. Pero bueno, al final la última carta del corte es la luna y me sigue hablando de cosas que están fuera de control, fuera de conocimiento, siguen habiendo cositas que están ocultas. Y bueno, pues es que el final de la tirada, eso me está redundando un poco la sensación de que alguna noticia importante va a haber en tema de eso, de cambio en el gobierno, no cambio de gobierno de que vaya a haber elecciones, ni que vaya a haber una moción de censura, ni que vaya a haber una dimisión, sino un cambio como en el sentido de eso, de que se convoca algún congreso para ver quién es el nuevo jefe del Partido Popular, del Partido Socialista, gente saliendo a la calle y bueno, unas situaciones un poco incómodas. No veo ninguna carta así específica, ningún mensaje específico que me hable de la monarquía, como os he dicho al principio, ni tampoco nada sobre inmigración o falta de seguridad. Algún robo, violencia. Es que veo este esqueleto. Es que acabo de tener una imagen un poco chunga que tiene que ver con la luna y con la estrella. Y es como que todavía quedan temas en el armario, temas por sacarse del armario en el Partido Socialista con Pedro Sánchez. Y que me ha recordado aquella predicción que dije que la política en España cambiaría mucho cuando hubiera una noticia de algún niño que implica a algún niño. Pues me ha venido otra vez a la cabeza como algún niño asesinado o algún asunto de... Bueno, imaginaos lo que estoy pensando, pero que esta vez tenga que ver con el PSOE. Es que es muy fuerte, pero es lo que me sale de la luna. Es como que la estrella está intentando hacer un lavado de cara del PSOE, pero luego queda gente que conoce esta información, que es la luna, y esta información por la luna es lo que hace que la gente salga a la calle y que le quita este 9 de bastos a Sánchez. Es lo que le hace a Sánchez trastabillar y perder este basto. Y es como que para octubre habrá alguien que tenga que tomar esta decisión de si publicar esta información, no publicarla o qué hacer con esta información a partir de octubre, noviembre. Pero insisto, no creo que haya repercusión de todo esto antes de Navidad y no veo cambio en el gobierno antes de Navidad, ni antes de 2016, ni nada así. Y sé que hay algo más en esta tirada, hay alguna información más, alguna noticia importante más que va a ocurrir antes de noviembre. Pero no termino yo de tenerlo claro, no termino yo de verlo, no sé qué. Sé que Pedro Sánchez de alguna forma a final de año va a pagar las consecuencias de este pacto con el diablo que está haciendo actualmente y posiblemente todo durante el mes de junio, julio. Sé que en esta semana no, pero como la que viene o la siguiente, mejor dicho, va a haber una noticia que va a ser importante en términos de economía o seguridad en España. No sé si algo de la policía o alguna noticia que tenga que ver con violencia, pues eso, de algún tipo de robo con violencia, algún tipo de... O sea, una noticia bomba tipo La Manada en un máximo de 3 semanas, pero no termino yo de enfocar el qué, y se va a aprovechar mucho esa noticia para hacer bastante bomba de humo con lo que tiene que ver los casos de corrupción del PSOE y estos temas. No veo yo que vaya a haber mucho bombo con temas de corrupción entre el PP y el PSOE, ¿vale? No veo nada especial con... Bueno, a lo mejor Ábalos nos da algo más que decir, algo importante más que decir. Sé que se me está escapando algo, pero no termino de verlo, así que creo que me voy a ir ya directamente con el oráculo. Insisto que a mí este 9 de bastos
No sé, o sea, como hay algún tipo de información aquí importante, pero que es como un conflicto, como que vaya a haber varios conflictos, este 9 de bastos, no sé, como que vaya a haber conflictos tanto dentro de los partidos como a nivel de la calle, de la gente saliendo a la calle, pero con más violencia o con más, de una forma más beligerante que hasta ahora. Vamos con los oráculos. Bueno, esta parte también creo que confirma bastante lo que es la parte anterior de la tirada, ¿vale? Me sale mucha información que está por revelarse, pero que queda todavía bastante información por quedar revelada, ¿vale? Entonces creo que por un lado va a haber esa información que se va a aprovechar para hacer una bomba de humo por parte del gobierno. También información, pues eso, relativa a cosas que están ocultas, pero que se van a utilizar para hacer lavados de cara, para desviar la atención, ¿vale? Ese guerrero me habla de información que es muy controversial, que se está luchando para de alguna forma intentar que no salga esa información a la luz. Y el druida del final, pues siempre te está hablando de una sensación un poco fea, en este caso de la sensación de soledad por parte del presidente de España, que tiene cierto apego por su posición política y aunque lo esté pasando mal a nivel social y demás, bueno, pues a él solamente solo le importa su figura. Es que me está viniendo ahora a la cabeza la parte de la información que yo no veía antes, que tenía que ver con el Rey de Copas, y que es que creo que Sánchez durante un tiempo se va a enfermar, en 3 o 4 semanas se va a enfermar, va a estar un poco ausente, y en esa ausencia Bolaños también le va a caer mucha mierda encima, y creo que esa es la información de la que estoy hablando aquí, y con esa mierda que le va a caer encima, pues Bolaños como que también va a intentar, va a tener un perfil muy bajo y ahí va a ser Óscar Puente el que de alguna forma tenga mucho que decir y mucho que hacer, y Montoro también durante los meses siguientes, las semanas siguientes, y eso es una información que venía. Por otro lado tengo aquí a estos dos tipos que son Ulises y Jasón, que me están hablando, yo creo que es como una especie de pacto entre Vox y PP, pero un nuevo Feijóo y Abascal, pero tampoco tengo muy claro qué están diciendo. Es como que haya una mezcla de estos dos nuevos héroes que de alguna forma vienen a mandar un mensaje de la derecha no somos tan mala y es peor lo que está haciendo el gobierno a lo que nosotros pudiéramos hacer, y como que esto hay una especie de alianza que se empieza a gestar en octubre, en noviembre, y en diciembre empiezan a estar unidos para manifestarse, para de alguna forma intentar parar las acciones del gobierno e intentar puntualizar muy bien qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que está dejando de hacer, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. No sé, es que estoy conectando bastante esta tirada, la parte del oráculo, con la de las cartas, y es que esta carta en concreto me está hablando pues eso, de gente unida, gente hablando mal a las espaldas de otra gente, pero como que la gente esté muy harta del PSOE y la gente del PSOE esté muy harta de Pedro Sánchez, Bolaños y Óscar Puente muy en primera plana o como centro de las dianas, ¿vale? Durante una enfermedad breve de Sánchez, pero luego continúa con Bolaños. Es como que de alguna forma Óscar Fuente o Puente, nunca me acuerdo, Puente, cada vez va a tener más relevancia, y algo va a pensar algo con Montoro. Montoro creo que de alguna forma las moiras me están diciendo que de alguna forma va a haber algo que la va a minimizar, no sé si tenga que ver con lo de Andalucía o qué. Y insisto, aquí tenemos a Perseo y a Odiseo, que son esos dos héroes que de alguna forma vienen a rescatar a España y que van a ser como la gran fuerza de concentración contra Pedro Sánchez y contra todo lo que esté saliendo a la calle sobre Pedro Sánchez.
Pero tampoco tengo muy bien claro qué significa que tengan las moiras encima, las moiras que marcan el destino, son las que cortan el hilo de la vida, ese hilo que forma el tapiz y que gestiona todo lo que es la vida, y es como que de alguna forma las moiras están aliados con Odiseo, que sería el nuevo Feijóo o la nueva versión de Feijóo, pero ese Feijóo alineado también con Abascal. No sé, insisto, hay como unas fuerzas, hay unas informaciones que me tienen que llegar, que no termino yo de tener tan claro qué son, y bueno, no sé, voy a ver si saco 3 cartas. De nuevo el loco, esta situación de equilibrio entre la necesidad y lo que se tiene que gestar, en la carta de la opulencia, de la demostrar que se tiene más cosas. Yo creo que es una respuesta, estos dos héroes hacen una respuesta fuerte contra Pedro Sánchez cuando él haya hecho el lavado de cara del partido, ¿vale? Y creo que va a ser la contraposición a esta medida, pero ojo, que es que me viene como cierta noticia importante que tenga que ver con ¿cómo se llama? Con Rusia, y de nuevo con Susana, es como, o sea, con Yolanda Díaz, como que de alguna forma Yolanda Díaz sigue estando implicada en alguna situación, cogiendo fuerza, vinculándose a Rusia y poniendo contra las cuerdas a Sánchez, y de alguna forma equilibrando la situación de lo que realmente quiere hacer Sánchez con lo que realmente quiere sumar que se haga. Y nada, os dejo por aquí el vídeo de los talismanes vivos, ¿vale? Que es, bueno, los spell jars, si queréis encargármelos, tenéis también mi correo para cualquier tipo de consulta que quiera hacer. Corto abruptamente por dejarme vuestros comentarios, vuestro like, compartir, un abrazo de luz y hasta pronto.